buenas tardes o muy buenos días. Mi nombre es Gemma Bentín. Junto con Eva Gómez es un placer darles la bienvenida a este webinario donde vamos a abordar, yo creo que es una temática muy importante en el día de hoy, ya que trabajamos de forma habitual con varios sistemas, varios procedimientos dentro de las organizaciones que requieren de un liderazgo concreto que sea capaz de visualizar de una forma muy integral todas estas cuestiones, toda esta relación entre los diferentes procedimientos y sistemas con los que trabajamos día a día. Y un poco el objetivo de esta sesión de hoy es plasmar esas ideas esenciales con las cuales, a través de un liderazgo consciente dentro de las organizaciones, podamos profundizar en esta gestión dentro de los sistemas. Y para abordar esta cuestión tengo a mi compañera Eva Gómez, que va de alguna forma a poner esos puntos iniciales de forma conceptual en torno a lo que estamos trabajando y clarificar conceptos como puede ser, por ejemplo, los principios de la gestión de calidad. Eva, la palabra es tuya. Gracias, Gemma. Muy buenas tardes a todos, muy buenos días a todos y a todas, dependiendo de dónde estéis. Pues nada, yo quería comenzar esta charla mencionando pues, que el concepto de liderazgo no es algo nuevo dentro de los sistemas de gestión. Como imagino que la mayoría sabéis, pues en la norma ISO 9000 se definen los 7 principios de gestión de la calidad en los que debe asentarse un sistema y el liderazgo es uno de ellos, ¿de acuerdo? Esto no, ya os digo, no es algo nuevo. Los principios de gestión de la calidad se publicaron por primera vez en el año 2000, con lo cual ya llevan vigentes más de 20 años. ¿Y qué nos dice la norma ISO 9001 en relación al liderazgo? Bueno, pues lo que nos viene a decir es que los líderes en todos los niveles establecen la unidad de propósito y la dirección y crean condiciones en las que las personas se implican en el logro de los objetivos de la calidad de la organización. Hay que tener en cuenta que en todas las organizaciones, pues bueno, podemos decir que hay dos tipos de líderes. Por un lado están los líderes formales, pues que son aquellas personas que tienen una posición jerárquica oficial dentro de la empresa, por decirlo de alguna manera, pero también hay otros líderes informales, que son aquellas personas que surgen de manera espontánea y que, aunque no tienen ningún cargo oficial, sí cuentan con un reconocimiento tácito por parte de las personas de la organización. Entonces, en cualquiera de los dos casos, para las organizaciones es imprescindible contar con un liderazgo claro para poder determinar, pues, tanto la estrategia de la empresa como los objetivos de la organización y la capacidad de materializarlos. Es muy importante comentar que pues, el liderazgo es el camino directo pues, entre el éxito o el fracaso de la organización. ¿Vale? La falta de liderazgo, sin ninguna duda, lo que hace es que haya una falta de comunicación entre los procesos que interactúan entre sí y que sea más complicado de lo habitual lograr las metas que la organización se proponga. Entonces, si pasamos de diapositiva, Gemma, es curioso que a pesar de la importancia que tiene el liderazgo dentro de los sistemas de gestión, la norma ISO 9000 no define este concepto. Como podéis ver en la diapositiva de la pantalla, la norma ISO 9000 lo que se limita es a definir el concepto de la alta dirección, que realmente alta dirección hay en todas las empresas, pero no todas las empresas tienen una alta dirección con liderazgo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo define la ISO 9000 la alta dirección? Pues indica que la alta dirección es una persona o grupo de personas que dirige y controla una organización al más alto nivel. Y es importante destacar que la alta dirección, que esto es algo que también indica la norma ISO 9000, tiene el poder para delegar autoridad y proporcionar recursos dentro de la organización. Pero como os decía antes, una cosa es la alta dirección y otra cosa es que la alta dirección lidere, ¿vale? Entonces, ¿qué es o en qué consiste liderar? Bueno, pues a grosso modo lo que podemos decir es que liderar es lograr resultados a través de la influencia de los líderes en personas que normalmente son los empleados de la organización a través de una buena gestión de los recursos que se manejan, ¿vale? El papel de un buen líder, ¿cuál es? Pues realmente es orientar, incentivar, facilitar los recursos para que se alcancen los resultados esperados aprovechando las capacidades de cada uno.
Como os comentaba antes, que había dos líderes o dos escalas de líderes dentro de las organizaciones y las dos son importantes porque la alta dirección marca la estrategia a conseguir por la organización, pero luego es toda la organización la que es la encargada, por así decirlo, de conseguir esos objetivos, ¿vale? Entonces, hay varios niveles dentro de cada empresa y en esos niveles tiene que haber también personas, líderes, que aunque no tengan esa posición jerárquica, sí que remen en la misma dirección que la alta dirección para conseguir los resultados que se esperan. Entonces, la finalidad del liderazgo es generar un cambio dentro de la organización, ¿vale? Señalando a sus personal, pues, el camino a seguir mediante la motivación y sobre todo el ejemplo, ¿vale? Si os paráis a pensar un momento, veréis que el concepto de cambio de una organización está íntimamente ligado con el de liderazgo. ¿Por qué? Porque para que una empresa pueda cambiar, tiene que haber un cambio en la mentalidad de aquellas personas que la dirigen. Y los líderes, como os decía, pues crean esas condiciones favorables para que la organización, todo el personal de la organización se implique guiando a sus equipos pues hacia el éxito, ¿vale? Mediante un trabajo colaborativo, mediante una competencia técnica, la empatía y, bueno, las decisiones, la toma de decisiones acertadas para lograr esos objetivos. Entonces, en definitiva, un buen líder pues es aquella persona que es capaz de convencer y dirigir a su equipo hacia la consecución de unas metas. En la siguiente diapositiva lo que os quería mostrar es que hay una estructura de alto nivel, como sabéis o me imagino que sepáis, hay más de 30 normas publicadas por ISO, ¿vale? Donde se establecen los requisitos para implantar sistemas de gestión de diferente índole, de calidad, medio ambiente, seguridad de la información, ¿vale? Compliance, antisoborno, hay más de 30 normas y todas estas normas tienen la misma estructura, que es la de alto nivel, que es la que veis en pantalla. Fijaros si el liderazgo es importante que en el capítulo 5 de todas estas normas se habla de este concepto. Este concepto surge, ya os digo, que aunque como principio de gestión de la calidad tiene más de 20 años de recorrido, no es hasta las últimas versiones cuando se ha incorporado este concepto a la estructura de alto nivel. Antiguamente las normas hablaban de responsabilidad de la alta dirección y ahora ya hablan de liderazgo, aunque no lo definan como tal. Y la última diapositiva de que yo quería comentaros es esta que veis en pantalla, donde se relaciona el ciclo PDCA o el ciclo de mejora continua de Deming con la estructura de alto nivel. ¿Vale? Como podéis ver en este esquema, pues el liderazgo se sitúa en el centro de este círculo. ¿Por qué? Porque es de los líderes de quien depende porque se implante de manera adecuada pues, el resto de capítulos de la norma, ¿vale? Y por tanto un sistema de gestión eficaz. Como podéis ver, pues a ver, ¿quién de alguna manera se encarga de definir la estrategia de la organización? Los líderes, la alta dirección, ¿vale? Y por tanto son los líderes los que deberían de realizar el análisis del contexto de la organización correspondiente al capítulo 4, que veis ahí en la parte superior de la pantalla, pues para determinar dónde está la empresa y hacia dónde debe dirigirse. Este análisis identifica los puntos fuertes y los puntos débiles de la empresa que permiten identificar los riesgos y las oportunidades y, en consecuencia, la empresa podrá tomar medidas para mitigarlos o eliminarlos, además de fijar objetivos para alcanzar las metas propuestas. Por otra parte, como hemos comentado ya o he comentado ya varias veces a lo largo de mi intervención, los líderes son los que aportan los recursos necesarios para que la empresa opere de manera eficiente en sus procesos, ¿vale? Y son los encargados o son los que deberían encargarse de analizar pues, de forma fiable los datos arrojados por los procesos, ¿vale? Que les permitan obtener la información para la toma de decisiones estratégicas con conocimiento de causa, ya que solo así aumentan las posibilidades de lograr los resultados deseados. Si veis en la diapo de pantalla, pues esto donde se hace, en la evaluación del desempeño, ¿vale? Correspondiente al capítulo 9, es donde se recolectan estos datos. Y en el capítulo 10, mejora, es donde la organización o la alta dirección o los líderes toman las decisiones necesarias pues, para avanzar a la mejora continua. Y bueno, hasta aquí es lo que yo os quería comentar hoy, pero ahora os dejo con Gemma, que os va de alguna manera, a hablar del análisis estratégico en las organizaciones. Entonces, Gemma, ¿por qué es importante la perspectiva sistémica desde un análisis estratégico del negocio y de los procesos? ¿Nos puedes comentar? Pues dejando de lado la parte de sostenibilidad, donde trabajamos desde un área muy integral, que al final estamos en contacto con el resto de departamentos, al final
una organización, una empresa está constituida por diferentes unidades. El vínculo y la relación de esas unidades es clave porque al final son sistemas que pertenecen a un sistema mayor. Desde un punto de vista de análisis estratégico, como me estabas preguntando, Eva, debemos recordar que el objetivo de cualquier análisis a nivel estratégico es captar toda esa información que es necesaria para una adecuada toma de decisiones. Y cuando hablo de sistema, estoy hablando de ese conjunto de elementos, de cosas, de personas que al final se relacionan entre sí de una forma ordenada y que contribuyen a un determinado objetivo. Por eso la empresa en sí es un sistema donde de alguna forma configuran y trabajan con ese objetivo final otros pequeños subsistemas, otras pequeñas unidades. Pero además de eso, cuando estamos hablando de gestión integrada dentro de los sistemas de gestión, lo que es el acto de integrar, integrado es el participio de integrar, y al final estamos haciendo alusión a ese acto de completar un todo con distintas partes, con distintos elementos. Estamos hablando también de comprender cómo se vinculan diferentes procesos y cuál es el nivel de efectividad de cada uno de esos procesos que dependen de diferentes unidades, por ejemplo, de negocios, estamos hablando de una multinacional. Por eso, trabajar el pensamiento sistémico dentro de un análisis estratégico en los sistemas de gestión es clave por varias razones. Como hemos dicho, al final trabajamos con una visión global, integral de toda la estructura que de alguna forma configura nuestra empresa, pero además partiendo del hecho, desde esta visión sistémica, de que un sistema siempre pertenece a un sistema mayor, estamos elevando el nivel de análisis en diferentes planos y diferentes alcances. Al fin y al cabo, cuando hablamos de pensamiento sistémico, estamos haciendo referencia a una actividad mental que de alguna forma busca el objetivo de comprender el funcionamiento de ese sistema y de resolver problemas que se presentan a lo mejor a modo de riesgo o trabajando pues, la incertidumbre. Al final, el pensamiento sistémico es un pensamiento holístico. Con esto quiero decir que contempla un todo y contempla sus partes, no es segmentado. Por eso desde la sostenibilidad es clave, pero por eso también desde la estrategia empresarial es clave porque tiene en cuenta todos los pequeños subsistemas, incluso internos y externos, y que lo que hace es estudiar el todo de alguna forma desde esta visión holística para comprender las diferentes partes. Al final, el pensamiento sistémico lo que hace es integrar un pensamiento creativo, un pensamiento estratégico, el control para lograr que nuestros proyectos o todos los procesos que llevamos a cabo se lleven de la forma más efectiva a la práctica. Es, de alguna forma, incentivar desde la estrategia esa comprensión más profunda de todos los sucesos. O sea, reconocer las relaciones que existen entre esos sucesos y las partes o elementos que protagonizan esas acciones. Es verdad que se ha hablado ha habido una evolución dentro de lo que es la teoría de sistemas. Con Peter Senge se ha hablado de la dinámica de los sistemas de la empresa, de acuerdo a modelos no lineales. Se ha hablado de la innovación desde la visión compartida y el aprendizaje de equipo que nos lleva a esas organizaciones inteligentes. Al final, el pensamiento sistémico en el mundo corporativo, en el mundo empresarial, tenemos que recordar que está basado en esa dinámica de sistemas y que realmente es un campo muy conceptual, pero que de alguna forma otorga diferentes perspectivas con las cuales podemos entender asuntos empresariales mirando los sistemas en términos de tipos particulares de ciclos, de arquetipos, incluyendo modelos explícitos de asuntos que muchas veces son complejos. Por eso hablamos de esa integración de lo creativo, lo estratégico, del control, para producir lo que se denomina
una metanoia, que es un cambio de enfoque, clave en estos momentos, especialmente donde la sostenibilidad está impulsando a todas las organizaciones a un replanteamiento y a una nueva filosofía dentro de la gestión y el control de los impactos. ¿Por qué supone un cambio de enfoque? ¿Y qué conlleva este cambio? Más bien, esa sería la pregunta, que es una de las aportaciones de la visión sistémica. Bueno, pues nos permite ver esas interrelaciones entre las partes más que esas cadenas lineales de causa y efecto. Entonces, siempre hemos trabajado desde lo lineal por un porqué, o con un qué, o con un cómo, y desde la perspectiva sistémica trabajamos con un para qué. Esta visión sistémica, este pensamiento sistémico también nos permite ver los procesos de cambio de forma dinámica, más que esas fotografías estáticas. Al final, digamos que se produce con esta visión una retroalimentación que nos muestra cómo las acciones pueden reforzarse o contrarrestarse entre ellas. Nos ayuda a aprender a reconocer estos tipos de estructuras que se repiten y una y otra vez, que es lo que denominamos patrones. Y que conste que un patrón no es lo mismo que un hábito o un procedimiento. Un hábito al final es un comportamiento que está arraigado, que es cada vez más inconsciente. Un proceso son pasos claros y específicos dentro de una acción o un procedimiento de trabajo. Pero cuando hablamos de patrones estamos hablando de un inconsciente que de alguna forma hace que acabemos en el mismo lugar dentro de un sistema. Y que además desde esta visión, desde este pensamiento sistémico, y yo creo que es algo con lo que hay que trabajar, se nos presenta la solución, porque al final los patrones son soluciones, porque son reacciones de un sistema en el cual ha habido ciertos principios que se han constreñido, y para volver a ese orden dentro del sistema, pues se generan esos patrones. Entonces, ¿qué nos permite el pensamiento sistémico? Buscar soluciones, buscar una visión mucho más holística. Se nos presenta un instrumento que es fundamental para guiar a la persona al final, que tiene esa responsabilidad o esa capacidad de liderazgo, porque al final desde ese pensamiento sistémico también se incentivan y fortalecen habilidades personales y sociales que nos permiten guiarnos a nosotros mismos y dirigir a otros con eficacia. Pensad que en el mundo empresarial todo este pensamiento sistémico nos sirve para comprender la complejidad de todos los procesos, de las cadenas productivas, y descubrir esa forma para mejorarlos. Este pensamiento sistémico nos sirve para crear, para dirigir equipos, porque al fin y al cabo un equipo es un sistema. Por eso yo creo que es esencial cuando trabajamos desde los sistemas integrados de gestión, tener esta visión que nos permita favorecer esta retroalimentación y que de alguna forma contribuya a ese análisis estratégico que, como hemos dicho antes, tiene ese objetivo de captar esa información que es necesaria para tomar esa decisión más adecuada. Y en este sentido es verdad que este tipo de análisis, de una forma muy pragmática, consiste en conocer cuál es el estado de esas variables, de esos elementos del sistema que influyen en las decisiones que tome la empresa. Elementos que muchas veces pueden ser invisibles. Entonces, desde esta visión sistémica hacemos visible lo invisible. Sí es cierto, por ejemplo, y retomamos la idea de que una empresa es un sistema abierto, que está además en una continua interacción con su entorno y que además depende de esa interacción para la supervivencia. En el foco de análisis estratégico es verdad que se puede considerar el entorno como eso que está fuera, ese espacio que está fuera de los límites de la empresa, o ese conjunto de elementos externos a la organización que son importantes para la actuación de la misma, diferenciando en este caso concreto lo que es un entorno general y un entorno específico. No obstante, cuando hablamos de ese análisis del entorno general, sabiendo que el objetivo es identificar esos factores que afectan a la actividad de la empresa para de alguna forma aumentar su rentabilidad,
tenemos en cuenta diferentes componentes que desde un punto de vista sistémico permiten un análisis más profundo. Estoy hablando pues, de aspectos económicos, de aspectos político y legales, de aspectos socioculturales o de aspectos tecnológicos. Dentro de lo que es el análisis del entorno específico, no del general, lo que intentamos de alguna forma vislumbrar con este análisis son esos factores del medio ambiente que afectan de una forma singular y concreta a un determinado conjunto de empresas que tienen unas características similares. En este aspecto, pues yo creo que todos conocemos las 5 fuerzas de Potter como esos elementos que regulan la rentabilidad dentro de la industria. Estoy hablando del poder de negociación de los proveedores, del poder de negociación de los clientes. Ahí ya tenemos otros sistemas, en este caso, nuestros proveedores como stakeholder, como grupo de interés clave para nuestra actividad y clientes como grupo final de rentabilidad de toda nuestra actividad, ya sean productos y servicios. Tenemos también en consideración de estos 5 elementos lo que son las amenazas de los nuevos competidores, es decir, tu posicionamiento dentro del mercado, la amenaza de los productos y servicios sustitutivos y la lucha de esos entre competidores realmente actuales. Desde esta visión sistémica, fijaros, al final estamos enlazando diferentes sistemas y no hablo dentro de la empresa, sino fuera. Pero es verdad que hay un análisis interno que es clave eh, para ese vislumbramiento más estratégico y que aquí esta visión o esta perspectiva o pensamiento sistémico también fortalece y te permite de alguna forma profundizar en cada uno de los elementos y la relación entre ellos. ¿Por qué? Porque bueno, cuando estamos hablando de ese análisis interno, lo que estamos buscando son esas características de los recursos, de esos factores, de esos medios, de las habilidades o capacidades de la empresa para hacer frente al entorno, ya sea el general que hemos dicho o el específico, y que al final ese objetivo de análisis interno se focaliza en determinar las fortalezas y debilidades de la empresa. Y aquí en lo interno ya trabajamos en nuestros procesos y trabajamos nuestros equipos y trabajamos ese liderazgo, como has dicho, Eva, como esa dirección, esa orientación que determina ese éxito o fracaso, que propicia un ambiente lo más amable, efectivo, a nivel productivo, de una forma muy holística e integral, y que de alguna forma está centralizado en personas. En cuanto al análisis interno, simplemente comentar que dentro de ese estudio de qué está realizando la empresa en cada una de las funciones con las cuales estructura su actividad, si es verdad que aquí interviene y vemos, esto es un ejemplo de cómo al final una empresa está constituida por otras, es un sistema que está constituido por otros subsistemas inferiores y que además pertenece a un sistema superior, como puede ser pues, un mercado nacional o un mercado internacional, en función del alcance de cada organización. Pero dentro de ese análisis interno hay que tener en consideración ese análisis funcional donde intervienen otros subsistemas como puede ser el departamento de marketing, como puede ser producción, recursos humanos, finanzas, la parte de investigación y desarrollo. Y aquí es la perspectiva sistémica mm, hace un aporte muy enriquecedor a lo que es la innovación, porque parece que la innovación solo se focaliza en el futuro, pero realmente para innovar hay que aceptar el pasado y trabajar desde el presente. Y es una de las propuestas que nos hace lo que es este pensamiento sistémico, además de la dirección y de bueno, pues sobre los sistemas de información. Pero hay otra cuestión muy importante que se está trabajando también desde sostenibilidad y que de alguna forma es un ejemplo sistémico de cómo se tiene que trabajar las empresas, que es la cadena de valor. Sabéis ahora que con la nueva Directiva Europea de Reporte, las organizaciones, especialmente pues aquellas medianas y grandes, tenemos que trabajar con datos que provienen de diferentes unidades o subsistemas dentro de la empresa. Y aquí es a la hora de elaborar nuestra matriz de materialidad, de determinar qué asuntos debemos nosotros reportar en estos informes, trabajamos con la cadena de valor.
La cadena de valor sabéis que está constituida por todas aquellas actividades que en una empresa se deben de llevar a cabo para realizar ese producto o ese servicio, y cada una de esas actividades al final incorpora una parte de valor que está asociado a ese producto final y que representa evidentemente una porción del coste total de dicho producto. Bueno, pues con este pensamiento sistémico aunamos de una forma mucho más productiva, más estratégica, todas las mejoras que se puedan de alguna forma implementar en cada una de las unidades. ¿Por qué? Porque el objetivo del análisis de la cadena de valor es identificar esas fuentes de ventaja competitivas para la empresa, es decir, aquellas áreas donde la empresa contribuye más a esa generación de valor. ¿Y a qué nos lleva este planteamiento estratégico? Tanto de ese análisis externo, con ese entorno específico y general, como ese análisis interno vinculado a ese análisis estructural o el análisis de la cadena de valor. Bueno, pues a comprender cómo funcionan los sistemas. Y esta respuesta a cómo funcionan los sistemas, clave dentro de cualquier gestión integrada de sistemas, se ve arropada evidentemente por este pensamiento sistémico, que de alguna forma nos viene a decir que, bueno, que las empresas y las organizaciones son sistemas, de la misma forma que el ser humano es un sistema y que vivimos como un sistema. El mundo en sí es un sistema lleno de sistemas. Entonces, para actuar con precisión y con eficacia en el mundo, necesitamos técnicas y herramientas adecuadas para comprender y manejar esos sistemas. Y esto es de lo que trata el pensamiento sistémico. Pensad o pensemos que nuestro mundo se interconecta cada vez mucho más, que cada vez se dispone de más información y diría yo, menos asesoramiento sobre lo útil, que con frecuencia ante la complejidad de ciertos escenarios nos sentimos impotentes y no sabemos cómo actuar o en qué dirección hacerlo. Nos han enseñado a pensar de forma lógica y desde una linealidad causa y efecto. A comprender es el análisis, descomponiendo, por ejemplo, los sucesos en partes para luego volver a unirlas, trabajando desde la síntesis. Pero esta metodología de análisis de trabajo en algunos casos no funciona. Manejar los sistemas es algo mucho más complejo y estas lógicas lineales simples no funcionan. Y es aquí donde de alguna forma este pensamiento sistémico, también denominado la quinta disciplina de Peter Senge, nos da un nuevo escaparate de visión, una nueva comprensión del proceso del cambio empresarial. Las empresas sabemos que de mayor éxito al final son las que son denominadas, según Senge, organizaciones inteligentes, y son aquellas que tienen la capacidad de aprender con mayor rapidez que los competidores, que al final sea la única ventaja competitiva sostenible. Entonces, vinculamos otra vez la sostenibilidad de estos sistemas integrados de gestión. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con un aprendizaje en equipo, estamos trabajando con una visión compartida, estamos trabajando con un dominio personal, con modelos mentales nuevos, y todo esto es lo que nos lleva a ese pensamiento sistémico. Pensamiento sistémico, insisto, que nos permite de alguna forma recoger otra vez ese concepto clave de los sistemas organizacionales. Hemos dicho que las organizaciones son sistemas. Todos los procesos que operan en nuestros entornos empresariales lo hacen con ciertas restricciones que están impuestas por las propias empresas, como puede ser la estructura organizacional de una empresa concreta o un marco de gobernanza definido. Entonces, desde este pensamiento, desde este liderazgo dentro de las organizaciones, donde al final estamos trabajando con diferentes sistemas de gestión, tenemos que entender nuestros entornos. Tenemos que comprender e identificar de dónde viene la autoridad y ante quién se rinde cuentas dentro de la organización, por ejemplo. Entonces, la interacción de diversos factores dentro de las empresas lo que hace es crear un sistema único que influye en
un proceso específico en un proyecto que se elabore dentro de esa organización. En este sentido, fijaros, desde la guía de Project Management se define el sistema como ese conjunto de diversos componentes que juntos pueden producir resultados que los componentes individuales no pueden producir por sí solos. Hemos dicho que lo sistémico de alguna forma estudia el todo para entender las partes, porque la suma de las partes es da más que el todo. Entonces, el sistema organizacional resultante determina factores claves que deben ser analizados dentro del liderazgo, como puede ser el poder, la influencia, los intereses, la competencia de las personas que actúan dentro de los sistemas organizacionales. ¿Y esto cómo se traduce a nivel práctico? Bueno, pues elementos de gestión, marcos de gobernanza, tipos de estructura organizacional. La interrelación de todos estos diferentes componentes del sistema organizacional es lo que nos ofrece como resultado esa cultura de la organización, esas capacidades. Entonces, los sistemas al final son responsabilidad de la dirección de la organización. Y dentro de esa cascada de responsabilidad, evidentemente, las personas que ejerzan formal o informalmente un tipo de liderazgo deben también ser conscientes de esto. Tienen que tener en cuenta, por ejemplo, que los sistemas evidentemente son dinámicos. Cuando algo no se mueve sistémicamente, estamos muertos. El no movimiento es muerte, no hay vida. Los sistemas evidentemente pueden optimizarse, como has explicado tú, Eva, antes, con el ciclo de mejora continua de Deming. Los componentes también pueden optimizarse, los componentes del sistema. Y los sistemas y sus componentes, al final, no se pueden optimizar al mismo tiempo. Eso hay que tenerlo claro. Los sistemas, desde esta visión sistémica, de esta visión organizacional, no son lineales. Un cambio en la entrada no produce un cambio predecible en la salida, con lo cual volvemos a esa necesidad de introducir la perspectiva sistémica en nuestras organizaciones para poder vislumbrar de una forma mucho más profunda y más global la relación entre las diferentes partes de esos subsistemas que configuran nuestras empresas, que no deja de ser un sistema único, por ejemplo. No sé si ha quedado claro el porqué. Gema, Gema, escucha, ¿hay algún vínculo, existe algún vínculo entre el ciclo de mejora continua y el ciclo de Deming con la perspectiva sistémica? Buena pregunta. Sí que la hay. Claro que la hay. Mira, iba a hablar un poquito de ello porque dentro de, por ejemplo, de los fundamentos de Lean, es verdad que al final Lean nació en Japón, ¿sabéis? Con la empresa Toyota y que inicialmente pues, se ha llamado sistemas de producción Toyota y que tiene como base los trabajos de Edward Deming, sobre todo lo que es el sistema de conocimiento profundo. En este sentido, o sea que gracias por la pregunta, porque es verdad que la he hilado con tu presentación, así que quería hablar un poquito de esto. Deming hace una disrupción al estilo de gestión, indicando que la transformación requiere de una visión desde fuera. ¿Y qué es lo que te otorga esta visión del todo desde la perspectiva sistémica? Esa visión desde fuera, que lo lineal acota. Si estás dentro de la causa-efecto, estás siempre dentro del sistema, no lo ves desde fuera. En esta visión del SDCP, ¿vale? Del sistema de conocimiento profundo, se habla de 4 puntos claves. El conocimiento como variación, el conocimiento de... ¿qué quiere decir el conocimiento de variación? Perdonad, pues las causas controlables, causas establecidas, el tener en cuenta esas causas no controlables, común, la variación, el uso de las estadísticas para trabajarlas. El conocimiento de la psicología, pues al final supone un estilo de gestión que está centrado en las personas. Y esto es clave desde el punto de vista del pensamiento sistémico. ¿Por qué? Porque un sistema, como puede ser un individuo, el ser humano siempre pertenece a un sistema mayor y a múltiples sistemas. La empresa es uno de ellos, un departamento es uno de ellos. Entonces vamos escalonando el sistema. Una delegación de una transnacional es uno de ellos. Una
agrupación territorial en determinadas partes del mundo de una transnacional es otro sistema nuevo, mayor. Pero además de eso, tenemos la teoría del conocimiento, que supone ese estudio continuo de la organización para poder mejorarlo. Entonces, la aportación de lo sistémico aquí es clave para esa mejora, esa visión global. Y además, dentro mm, de este sistema de conocimiento profundo, tenemos la apreciación del sistema como tal, donde se entiende que todo el proceso al final debe incluir partes externas. O sea, hay que analizar todos aquellos elementos que interactúan, clientes, proveedores y aquellas partes a las que pertenece. O sea, al final es esa necesidad de abarcar el todo. En este sentido, los principios Lean, evidentemente, además de la eliminación del desperdicio alimentario, esa integración de la calidad, ese aprendizaje antes del compromiso, la entrega rápida, la mejora continua, por eso quería empezar con esto, respetar a la gente, tenemos la necesidad de apreciar el sistema. Incluso he de decir que dentro de lo que está la dirección ágil, el Agile Management, existe una declaración de interdependencia donde se hace mucho énfasis a la adaptabilidad, por esa necesidad de tener un flujo continuo de valor, por esa necesidad de involucrar al cliente, por esa necesidad de anticiparnos y adaptarnos para manejar esos escenarios de incertidumbre, esa necesidad de reconocer que los individuos son la última fuente de valor, donde nace esa innovación y esa creatividad clave para que todos estos procesos se lleven a cabo. El hecho de fomentar el rendimiento a través de esa responsabilidad compartida de esos equipos o, por ejemplo, la necesidad de trabajar con estrategias, con procesos y prácticas específicas en cada situación que te permitan, desde esta visión y pensamiento sistémico, encontrar esos patrones, esos comportamientos que son invisibles porque no los vemos, pero están ahí porque son necesarios para, de alguna forma, volver para que el sistema se mantenga, la supervivencia del mismo. Entonces, es verdad que la gestión ágil está muy centrada en el equipo y se aleja de esa microgestión y que de alguna forma permite que los equipos sean autoorganizados. Esto es una materialización de esa visión sistémica cuando ves que un equipo que está formado por otros subsistemas, como pueden ser personas determinadas, está en sincronía. Entonces, aquí realmente lo que buscamos, lo que se busca con esta gestión ágil es esa visión global que te permita esa guía, esa dirección, esa libertad para poder trabajar en entornos relajados e incrementar ese sentido de responsabilidad y generar y entender, sobre todo, que un equipo no es un grupo de personas que trabajan de una manera individual en un mismo proyecto, sino que un equipo es un grupo de personas que están trabajando de manera conjunta en un proyecto, interactuando continua y diariamente. Y esto está muy arropado por esos principios sistémicos, porque al final, para pertenecer o para constituir un equipo, tenemos uno de los principios sistémicos claves, que es el principio de pertenencia. Hay, dentro de lo que es, por contextualizar un poco, porque no nos da tiempo a profundizar en la materia, pero digamos que dentro de un liderazgo sistémico hay que tener presente tres fuerzas, ¿vale? Tres conciencias. La conciencia de la unidad, que es la que vela por las partes del sistema. La conciencia del sistema, mm, que es la que de alguna forma reconoce las condiciones para esos procesos de cambio. Y después esa fuerza evolutiva que se genera con el propio concepto de la vida. La vida quiere generar vida. Saber, por ejemplo, en el caso de una organización es saber cuándo, durante cuántos años la organización todavía tiene potencial o saber dónde se encuentra el futuro planificable y el futuro venidero.
reconocer ciertas señales y percepciones es una de los beneficios que la visión del liderazgo sistémico otorga. Entonces, dentro de estas conciencias o estas fuerzas, la conciencia de unidad, la conciencia del sistema y la fuerza evolutiva, hay una serie de principios que gobiernan. El primer principio, como estoy diciendo, clave en el equipo es el de pertenencia, que está presente tanto en la conciencia de unidad como en la conciencia del sistema. Cuando una persona de un departamento no se siente parte del equipo, evidentemente su nivel de producción baja. Cuando un departamento no se siente parte de una empresa, evidentemente ahí se generan nuevos conflictos. Entonces, lo que te permite este pensamiento sistémico es ver cuál es el origen de ese problema, vas al problema, porque en el problema está la solución. Entonces, en cuanto a la pertenencia, es verdad que al final estamos hablando de completud, tienes que incluir realmente todo. Y que cuando no se trabaja este principio, se genera un límite y el sistema se atasca. Entonces, una de las cuestiones así muy por encima con las que se trabaja desde la pertenencia, por ejemplo, es el origen. Es importante conocer el origen de la organización, por ejemplo, y aquí no solo de la organización, estamos hablando del origen de cada una de las personas pues, que trabajan en un departamento, en función de qué sistemas esté trabajando. La historia de la organización es muy importante tenerla siempre presente, la propiedad de esa organización, al final el lugar y la función de determinadas personas. Es clave para que ese sistema trabaje bien y para que diferentes procedimientos de diferentes sistemas coexistan con una sinergia que permitan buscar esa productividad, esa eficiencia, esta estabilidad propia de un sistema mucho más global. En este sentido, junto con estos principios sistémicos de pertenencia, también podríamos hablar de lo que es el principio de orden, también clave dentro de cualquier equipo, clave dentro de cualquier gestión, porque todo tiene su propio lugar. Al final, debemos de entender que el orden crea las condiciones bajo las cuales el trabajo pueda fluir con vitalidad. O sea, sin orden no hay flujo. Y esto es clave para cualquier sistema integrado de gestión. Si uno de los sistemas está limitado, al final hay un efecto dominó que limita el engranaje del resto de sistemas. En este caso, con la perspectiva sistémica, con el liderazgo sistémico que trabaja con esta perspectiva, lo que se hace es asegurar ese orden tanto ofreciendo un orden a cada persona, la función del equipo, del departamento, un lugar a la organización en el que se pueda confiar. Cuando esto no ocurre y se generan problemas con este principio, al final lo que se consume es muchísima energía y se generan muchos gastos. Por eso hay que trabajar los órdenes en diferentes importancias. Desde una visión sistémica es verdad que se habla del orden de los principios rectores, del orden de las funciones, en la contribución del todo y en la antigüedad. En el caso de los principios rectores, y solo me voy a parar un poquito en este, es importante entender quiénes somos nosotros para el mundo exterior. Y eso está muy vinculado al para qué existo como empresa, al propósito, por qué estoy aquí. ¿Vale? Los principios rectores al final están en el ADN de cada empresa, es la esencia de la organización y que constituyen esa misión y visión que se crea y se construye. La misión, de alguna forma, es cómo, si el propósito es por qué existo, para qué existo, me gusta trabajar el para qué, porque el para qué te presenta en el futuro, el por qué te lleva al pasado. La misión es cómo puedo yo acercarme a ese para qué existo. Y la visión sería cuál es, cómo veo el mundo. Entonces,
Trabajando con los principios rectores, realmente lo que estamos haciendo es fortalecer ese propósito que ahora es necesario y desde la sostenibilidad se está consolidando. Es más, desde toda la adquisición de talento dentro de las organizaciones se busca que el propósito de cada persona, de esos subsistemas de la empresa, esté alineado al propósito de la empresa, porque cuando no existe esa alineación, hay un bloqueo, hay un límite en este orden sistémico, en este principio sistémico de... Pensad que el orden de los principios rectores determina la identidad del equipo y son la fuerza más importante de un equipo. En cuanto a las funciones, bueno, pues es verdad que las funciones generan esas condiciones claves para mantener a la organización como un todo vivo, em, que están vinculadas además con un rol de la comunicación y que en este caso solamente comentar el papel relevante que tienen los mandos intermedios. Una función que requiere además una fuerza extraordinaria y de una gran capacidad de aguante. Pues está entre asuntos que no son resueltos en el sistema más grande y otros asuntos del equipo. Al final están a medio camino entre dos sistemas. Entonces, requiere de un liderazgo sobre una propia posición, el rol del líder de equipo. Un equipo se enfrenta de manera inconsciente con los problemas no resueltos y cuando existen estos principios rectores opuestos en la organización o en la sociedad, es cuando hay que trabajar este papel de liderazgo. Al final estamos trabajando sobre la acción de la conciencia del sistema. En este sentido, fijaros que contribuir a la supervivencia del sistema desde este principio de orden es contribuir al todo. Un sistema siempre requiere que esa aportación se compense. Entonces, hay que tener en consideración el pasado y el presente. Por eso también el orden en la antigüedad es clave. Reconocer la antigüedad es muy importante para mantener el alto potencial de crecimiento. Una nueva generación debe tener la oportunidad de contribuir más y de manera diferente a las anteriores, pero debe de asumir el papel y todas las acciones e impactos positivos de, digamos, las generaciones más antiguas que han hecho lo que han hecho y que gracias a ellas la empresa está donde está. Y después, por último, dentro de este pensamiento sistémico tendríamos lo que es el principio del intercambio, es la honestidad entre el dar y el tomar. Aquí en este sentido, lo que se debe hacer es organizar el intercambio en dosis correctas, eh, especialmente entre las partes. Cada persona tiene talento, atención, dedicación y tiempo que ofrecer. Y el talento tiene que fluir. Entonces, al final, ¿qué nos permite ver a la persona como una fuente de talento? Y hay que vigilar, en este caso del liderazgo sistémico, si esos talentos de las personas trabajadoras pueden lograr algo, si se llega a un destino. Porque si no se llega, se produce una fuga de energía. Y hablo de personas, pero esto también lo podemos traspasar a lo que es un procedimiento. Hay una fuga de energía que puede significar que los talentos evidentemente no lleguen a su destino bien por un agotamiento, que el esfuerzo no les lleve a ningún sitio, se secan. Esto generalmente se traduce desde la prevención como el síntoma del burnout, estoy quemado, o la satisfacción, que el esfuerzo ha logrado algo visible, algo tangible. Aquí entonces ya empieza esa parte más motivacional. De crecimiento, de aportación de agente, porque la satisfacción puede crecer mucho. Entonces, la satisfacción es una forma de gratitud y la gratitud al final nos hace felices. O eficientes, estamos hablando de procesos. Después el intercambio, y este es muy importante desde el mundo de la sostenibilidad, y para la sostenibilidad hay que tener en cuenta todos los procesos que están dentro de una empresa, que es el intercambio que se realiza entre la organización y el mundo exterior. Hay que monitorear ese flujo entre la organización como un todo y el mundo exterior. ¿Y esto cómo se consigue? Gracias a esos informes no financieros de sostenibilidad, cuyos datos emanan de ese sistema integrado de gestión donde todos los departamentos, todas las unidades, todas las líneas de negocio aportan esos KPIs, esos indicadores con los que hay que trabajar. En este sentido, yo creo que
La visión o el pensamiento sistémico con estos principios de orden, de pertenencia y de intercambio, de alguna forma nos permiten comprender mejor mecanismos claves con los cuales se interrelacionan cada uno de los sistemas. Por eso es importante, desde un punto de vista de mejora, desde un punto de vista de gestión integral, tener esta visión más global que te permita trabajar el todo y hacer efectivas cada una de las partes. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, alguna cuestión que queráis plantear en esta pequeñísima y breve presentación de lo que es el liderazgo desde una visión sistémica dentro de los sistemas de gestión. Pues sí, Gemma, parece que la temática escogida para este webinar, este coloquio, esta charla de hoy, pues que ha surgido, bueno, bastantes dudas y nos plantean varias cuestiones en el chat, ¿vale? Si te parece, te leo la primera de ellas, que alguien nos dice, ¿cómo se entiende la innovación desde una perspectiva sistémica? Pues lo he comentado antes, la verdad es que la innovación desde un pensamiento sistémico, y creo que lo he comentado, comienza con un reconocimiento profundo a lo que hay hoy, o sea, desde el presente. Es decir, apreciamos todo aquello que nos ha conducido a lo que hoy encontramos en nuestra empresa. Entonces, la innovación sistémicamente lo que implica es esa contribución consciente sobre los cimientos de aquello que hizo que la empresa o el mundo sea tal como es y como es hoy, lo cual permite evitar que patrones, entendiendo los patrones como como esos lugares, en los que ese punto donde nos volvemos inconscientemente, se vuelvan a repetir. Entonces nos permite evitar que patrones que están vinculados con aquello que no se pueden apreciar vuelvan a aparecer, generando una repetición de estos patrones. La innovación al final proviene de una forma de pensar diferente a la que ha causado la situación actual. Y sistémicamente es mejor reconocer, y esto es clave. Por eso yo creo que es una pregunta muy interesante, porque sistémicamente es mejor reconocer que los problemas de hoy fueron la mejor forma de responder y de organizar el pasado. Entonces, al final, la innovación desde un punto de sistémica es una forma de pensar diferente que nos ha llevado a la situación actual. Es un reconocimiento profundo a lo que hoy somos. Entonces, eso nos permite trabajar el problema desde una aceptación, una integración de lo de hoy, pero volviendo a ese problema que es donde realmente está la solución. Es construir conscientemente sobre los cimientos de aquello que nos hizo que la organización o el mundo, nuestro entorno, sea posible tal y como es ahora. Genial. Definición escueta, pero vamos. Ok, pues tenemos alguna otra pregunta. También nos dicen o nos escriben más bien, desde una visión sistémica, ¿cuál sería uno de los puntos de equilibrio de un buen liderazgo? En este caso, yo creo que hay que entender que el liderazgo sistémico o cualquier tipo de liderazgo es responsable de que cada miembro del equipo se sienta suficientemente parte del equipo, y estamos hablando otra vez de ese principio de pertenencia, como para ser capaz de hacer su trabajo. ¿Y esto qué implica? Pues aceptar y dar la bienvenida a la función, a la responsabilidad de esa persona y a la persona en sí. Y aquí es donde yo creo que viene la gran aportación del pensamiento perspectiva sistémica, porque encontrar el equilibrio o la dosis correcta entre la persona, la función, el individuo o el todo es solo posible si ves la estructura en puzzle, desde una pieza pequeña que puede constituir una parte de esa imagen a una pieza más grande con la que puedas ver la imagen más completa de ese todo. Al final, yo
creo que la precisión o el equilibrio de un liderazgo desde un punto de vista sistémico es encontrar la dosis correcta entre esa persona, esa función, ese individuo y ese todo. Vale. Luego tenemos otra pregunta que se repite bastante, que es que si vamos a compartir la presentación. Bueno, esa creo que la puedo responder yo y decir que sí, que esta sesión ha sido grabada y que en próximos días os haremos llegar el link para que podáis ver de nuevo o cuantas veces queráis este webinar, ¿de acuerdo? Vale. Otra pregunta que tenemos por aquí. ¿Qué supone desde un punto de vista sistémico el desarrollo de habilidades de liderazgo? Wow, esta es una pregunta potente. Bueno, al final el desarrollo de habilidades de liderazgo está directamente vinculado con el desarrollo personal, con el dominio personal. Entendiendo ese dominio personal, creo yo, como una forma de abordar la vida de una manera creativa. Y que de alguna manera responde para mí, una primera cuestión clave, que es qué es lo verdaderamente importante para nosotros, para mí. En este sentido, yo creo que con esta visión sistémica trascendemos esas competencias en sentido de entenderlas como meramente como esas destrezas em, que son necesarias para la ejecución de una responsabilidad y abrimos la conciencia de la responsabilidad laboral de este momento a una satisfacción más personal, a un aspecto que desde las organizaciones TIL se acentúa y se busca, que es el que empresas con propósito motiven personas con propósito y que haya una alineación que también se busca desde un aspecto comprometido con la sostenibilidad, donde el propósito de cada uno de las personas trabajadoras esté alineado con el propósito de la empresa. En este sentido, ¿qué significa? Pues entender qué es lo verdaderamente importante para nosotros, por eso ese propósito, esa visión integral ante cualquier decisión o acción, el aprender a ver, por lo menos a ver la realidad con mayor claridad, porque la amplitud desde ese pensamiento sistémico es mayor. Y yo creo que una justaposición entre lo que deseamos, que es nuestra visión, y el dónde estamos realmente, que es esa visión más clara de la realidad, que muchas veces es lo que nos genera una tensión creativa y es lo que nos permite, pues, desde un punto de vista de responsabilidad personal, profesional, a motivar todas aquellas acciones de mejora continua. Desde un liderazgo a fomentar, pues, mejores condiciones de trabajo o mejores procesos donde haya menos desperdicios. Al final es una fuerza que nos permite unir lo que quiero y lo que hay y buscar una resolución para unir esa tensión y esa distancia entre lo que yo quiero y lo que hay. Al final, yo creo que es un punto clave dentro de ese dominio personal porque te permite aprender a generar y a sostener eh, la evolución y la mejora no solo en un aspecto profesional, sino también personal, porque no deja de ser un aprendizaje y aprender no supone adquirir más información. Aprender, desde mi punto de vista, supone expandir la capacidad para producir resultados que nosotros realmente deseamos. Y esto es lo que se llama aprendizaje generativo. Eh, entonces, yo creo que desde un punto de vista sistémico, el desarrollo de estas habilidades de liderazgo te permiten abordar la vida con más sentido, con más responsabilidad y pasando del entendimiento de los procesos a la comprensión de los mismos. Y cuando tú pasas de entender a comprender, que están situados en niveles diferentes de análisis, eh, realmente es cuando se generan cambios dentro de la organización, porque los cambios se generan dentro de la persona.
Pues genial, Gemma, la verdad que muy claras tus respuestas. Nos estamos quedando sin tiempo, pero sí que me gustaría leer, mira, una felicitación, entiendo yo, que tenemos por aquí, que nos dice alguien, esto no es una pregunta, es una constatación. Qué excelente webinario y qué magníficos horizontes nos abre. Enhorabuena y mil gracias. Pues nos alegramos mucho que os haya gustado, que os haya parecido interesante este webinar. Mil gracias a todos vosotros por vuestra asistencia. Y nada, esperamos que eso, que os haya gustado, que haya resultado de vuestro interés y esperamos veros muy pronto en una nueva sesión. Muchísimas gracias a todos. Buen día. Gracias.